quiero ver qué tal le va a esta encina. Esta encina salió de esqueje, me tardó 2 años, ya os lo conté varias veces. Aquí ha ido medianamente bien, enraizado y eso, sustrato ácido, pero dicen que las encinas, ahí, que las encinas, fíjate, que las encinas son de sustrato básico, no de ácido. Y bueno, este es el que salió de esqueje. Se nota, ¿no? Que salió de esqueje. Bueno, que lo dicho, son de sustrato básico, entonces voy a probarla en sepiolita. Una maceta un pelín mayor, porque que esto, que es donde estaba. Y le he puesto piedras en el fondo para que haga peso. Y bueno, os conté, para hacer el esqueje que hice, pues era un corte, le dejé esto, pero bueno, no eran estas 2 hojas, sino 2 que tenía aquí, que ya las perdió de viejo, porque estuvo 2 años con ellas. Mucha humedad, o sea, era una maceta como esta, no era esta, o parecida a esta, con celofán por encima y solo un agujerín para respirar. Y entonces era humedad 100% ahí, y a la sombra. Y 2 años después brotó. O sea, un resto de poda era. Y no, por hacer el experimento, y ahora que tal, pues voy a seguir haciendo experimentos. Voy a cortarle estas longitudes largas para que vaya ramificando hacia atrás. Suficiente. Esta es un pelín larga. Esta de aquí. Venga, con esto ya debería funcionar. Y venga, vamos a probar con la sepiolita. Voy a mezclar la sepiolita con un poco de tierra, porque es que cuando es el mismo sustrato con el mismo sustrato parece que se apelmaza más que cuando es una mezcla de 2 cosas. No le hace mucha gracia que le robe la arena. Por ejemplo, sustrato universal solo se apelmaza, pero si le echas arena ya no se apelmaza. O si le echas arlita. La arena sola se apelmaza, pero si le echas sustrato universal mezclado ya no se apelmaza. Y supongo que con esto le pasará lo mismo, acabará apelmazándose aunque sean granos, porque estos como con la humedad se deshacen bastante. Entonces mezclado, espero. Bueno, la otra vez la otra vez que fue con los Prunus Pisardi no se apelmazó, así que espero que esta vez tampoco. Voy a echar una parte aquí en el suelo. Aquí está mezclado. Aquí te voy a inclinar un poco para que cojas forma. A ver, las encinas estas de este tamaño no van a ningún lado, es solo por el experimento. Por probar cosas. Yo, si no pruebo cosas y experimento y exploro y tal, me afuego en la vida. Me ahogo si no hago cosas. Venga, ya está. Bueno, ahora, a ver. Y así, ¿vale? Queda un poco torcida, pero bueno, eso es para que coja forma. Y venga, a probar.